El siguiente ponente nos ofreció dos pláticas maravillosas ayer y hoy nos va a ofrecer otra, el doctor Alfredo Felipe Sierra, metabolismo de oxígeno en trauma. Push it. It's not that far in. It's like, oh, it's right there. If you go to HM2 is Spanish, How do I one go is down English. and I Push it, just just push it again. Leave it. You want it in Spanish or in English? German? German, that's right. Bueno, buenos días, muchas gracias. Voy a tratar de resumir los aspectos que considero más significativos para que ustedes lleven los mensajes de los puntos claves, ya que la parte del metabolismo de oxígeno es algo pues muy extenso, no es tan fácil, pero vamos a tratar de resumir lo importante. He puesto en esta diapositiva, en la parte central, los responsables de llevar oxígeno a las células, y como vimos desde ayer, fundamentalmente es el corazón como bomba, la hemoglobina como la molécula extraordinaria capaz de llevar en sus 4 lugares de unión oxígeno para entregarlo a los tejidos. Y desde luego, algunos cambios que ocurren en la curva de disociación de la oxihemoglobina que tienen un carácter dinámico y que son ajustes que hace la fisiología del ser humano para defendernos de la lesión. Y vamos a tratar de revisar todo eso. Yo estoy seguro que ustedes conocen bien que el oxígeno que hay en el aire, a nivel del mar, ejerce una presión de 159 milímetros de mercurio y que esta cascada va haciendo que en los distintos lugares el oxígeno va bajando según el sitio donde se mida. Pero lo importante es ver que cuando ingresa con una presión de 159 del aire y se mezcla con el vapor de agua, va bajando hasta que en la mioglobina se ha medido en valores de 6 y a nivel mitocondrial, en la mitocondria de las células, en 5. El mensaje aquí es que nosotros siempre debemos hacer los ajustes para el lugar donde uno vive, porque la altura influye mucho en esto. Por ejemplo, nosotros en el Hospital Ángeles de las Lomas, que vivimos en un lugar bastante alto, en lugar de tener 760 milímetros de mercurio de presión barométrica, funcionamos con 572. De tal manera que nuestros valores de gases en la sangre se modifican mucho y ya tener un adulto de 20 años de edad una presión de oxígeno en su sangre arterial de 55, 57 es considerado como normal. También eso influye en que el ser humano se adapta a la altura, pero intenta hacerlo a través de mover más ventilación minuto y lavar el dióxido de carbono, de tal manera que también hay que tomar los valores del dióxido de carbono que se tienen en el lugar donde uno vive como referencias para poder interpretar correctamente lo que pasa. Ya vimos ayer que el oxígeno que se aporta a los tejidos regresa al corazón derecho y que la diferencia de oxígeno arteriovenosa medida en sangre arterial y venosa central es de 5. Y que lo importante es recordar que esta proteína
que pesa menos de 1 kilogramo y que es la hemoglobina, es algo tan fantástico que, a pesar de todos los intentos que se han hecho en investigación, no se ha podido sustituir con algunos preparados que pudieran ser sintetizados para preparar algo que fuese similar a la hemoglobina. Ojalá que se pudiera hacer, pero es fundamentalmente el volumen sanguíneo, el hematocrito y los valores de hemoglobina, junto con el bombeo del corazón, los determinantes de la disponibilidad de oxígeno. El otro punto clave es que tenemos que aprender a interpretar la curva de disociación de hemoglobina. Ese valor de 66, que es de la Ciudad de México a 585 milímetros de mercurio de presión barométrica, determina alrededor de 94% de saturación, teniendo una curva ubicada en el sitio perfecto. Y los valores de presión para saturar el 50% de la hemoglobina, esto es el P50 en la Ciudad de México, son de 27. Insisto en que a una curva ubicada en un lugar totalmente normal. O sea, 27 es lo que puede lograr saturar el 50% de la hemoglobina. Pero resulta que la curva puede irse a la derecha o puede irse a la izquierda, según sea, si son mecanismos de adaptación que ocurren como parte de la respuesta a la fisiología normal, o también puede ocurrir por fenómenos patológicos, por alteraciones, y esto es muy dinámico, se puede estar moviendo de un lado a otro, y por ejemplo, lo que pasa cuando hay acidosis dada por hipoperfusión, pues de manera inmediata la curva se desvía a la derecha, y esto permite que se entregue oxígeno mejor a las células. Y cuando la curva se desvía a la izquierda por hipocapnia o por alcalosis metabólica, se satura mejor la sangre, pero se entrega menos a los tejidos. Así que esto es un fenómeno dinámico. Y qué duda cabe que la hemoglobina, cuando baja, hace que si uno mide el transporte a través del contenido de oxígeno, hace que, claro, cuando se tiene la mitad de hemoglobina, el contenido va a bajar también a la mitad. Y el gasto cardíaco va a tener la responsabilidad de subir su volumen de expulsión cada minuto para compensar este fenómeno. Pero vean ustedes que cuando no hay hemoglobina, o sea, hemoglobina cero, lo único que se transporta es el oxígeno que va disuelto en el plasma, y es nada, eso no sirve para nada. La curva tiene lugares muy importantes. Una parte que hemos puesto en el número 1, donde todos los cambios de presión se reflejan de manera muy importante en la saturación. Una segunda parte, que la ven aquí en el número 3, en donde ya no es la caída tiene una pendiente tan rápida, sino que se empieza a aplanar. Y ahí, cambios en presión producen todavía cambios razonables de la saturación. Pero en la parte 4 puede subirse la presión mucho y casi no influye sobre la saturación de la oxihemoglobina. Entonces uno tiene que saber muy bien cómo interpretar en base a la presión la ubicación en la curva de los lugares donde hay riesgo importante para la vida, y eso es algo que vamos a tratar de ver. Aquí está nuevamente el P50 y se ubica en ese lugar.
y en los lugares donde he puesto flechas es para marcarle puntos críticos o claves de esta interesantísima curva de disociación de hemoglobina. Pero bueno, lo que sí es seguro es que si uno mide la sangre venosa central y mide la presión del oxígeno ahí, en la aurícula derecha o en la arteria pulmonar, lo que sí es seguro es que si está en valores de 27 y una saturación de 50%, o sea, de la mitad, es seguro que está ocurriendo ya hipoxia tisular. Hay muchos marcadores con los que cuenta la medicina. Actualmente, mediciones de lactato, tomando en cuenta que el lactato a veces necesita ser lavado en los territorios de perfusión de los órganos vitales, la medición de la saturación de oxígeno continua en sangre en la cava superior, en la aurícula derecha, en la arteria pulmonar, la tonometría gástrica, la medición del PCO2 sublingual, etcétera, etcétera. Hay muchas formas que hemos intentado investigar para ver cuál de todas ellas nos puede ayudar más a la interpretación de este interesante punto. Por ejemplo, en la parte de lo que es la presión de oxígeno en la sangre venosa mezclada, o sea, la de la arteria pulmonar, que es la verdaderamente mezclada, vemos que hay condiciones en las que esta se afectan las presiones y la saturación. Por ejemplo, en niveles de 42 puede verse en shock séptico, en cortocircuito de derecha a izquierda, con el uso de inotrópicos, con el uso de oxígeno hiperbárico. Y cuando se ven valores normales, son 36 a 42, esto es a nivel del mar, y con acidosis láctica, como decía, empieza uno a asegurar que hay hipoxia tisular, hipoxia que da ácido láctico, está en valores de 27. Y bueno, valores más bajos son verdaderamente muy, muy graves. Vemos entonces que esa curva de disociación de la hemoglobina hace que cuando el oxígeno se entregue, ya va a regresar el oxígeno venoso en una de las zonas cuya pendiente es rápida y donde hay con pequeños cambios de presión ocurren cambios importantes de la saturación. Que si baja la saturación venosa central a valores como tienen en esta diapositiva de 60, lo más probable es que se deba a que el gasto cardíaco bajó un 25% de oxígeno, o bien que ocurra un aumento del consumo de oxígeno por algún factor que determine ese aumento del consumo de oxígeno. Ahora, si llega a bajar a valores de 27, la PbO2 con una saturación de 50, que es P50, pues se asegura que el gasto cardíaco bajó un 50%, o bien que hubo un aumento del consumo de oxígeno tan notable como ocurre en el ejercicio máximo. Así que la medición de la sangre venosa central nos puede ayudar para inferir algunos cambios de la circulación y hasta pensar si este paciente está teniendo hipoxia tisular o no. La hipoxemia y la anemia deben ser interpretados de manera un poco distinta, porque aquí tienen ustedes los valores normales de presión, de saturación, de hemoglobina y de contenido, y también lo que pasa cuando hay hipoxia, y también lo que pasa cuando hay anemia. Entonces vean que en anemia las presiones no cambian. En hipoxemia sí, obviamente, baja la presión del oxígeno en la saturación, bajan los contenidos y baja el aporte tisular de oxígeno. Si el cerebro, dijimos ayer que junto con el corazón es un órgano campeón para tomar oxígeno a la sangre que lo perfunde,
y la diferencia arteriovenosa es de 7, y el valor de la PbO2 en la sangre venosa yugular que regresa del cerebro es más bajo que el que hay en la aurícula derecha por el extraordinario metabolismo que tiene el cerebro, y el corazón, pues ya dijimos ayer que tiene una diferencia de 10. La afinidad del oxígeno puede estar aumentada en todas esas condiciones que ustedes ven ahí. Son numerosas: la temperatura, las anormalidades de la hemoglobina, la disminución de 2,3-difosfoglicerato, etcétera, etcétera. Todo esto hace que la hemoglobina se pegue más con el oxígeno y lo suelte con menos facilidad, lo suelte más difícil. Y por el otro lado, si pensamos en que también puede estar disminuida la afinidad, como ocurre en acidosis, entonces hay también muchas causas que son capaces de hacer que la curva se desvíe al lado derecho. Aquí tenemos una curva del lado izquierdo, alcalosis, P50 de 22, no de 27. Aquí tenemos una curva desviada a la derecha por acidosis. Pero lo importante es ver que cuando ocurre acidosis, y la acidosis por hipoperfusión o por la causa que ustedes quieran, se prolonga, con el tiempo lo que va ocurriendo es que se va deprimiendo por el mismo efecto de la acidosis el metabolismo del 2,3-difosfoglicerato, y hace que la acidosis persistente y prolongada regresa la curva hacia el valor de una curva normal. Pero esto quiere decir que es peor para el organismo. O sea que acidosis persistente que no se resuelve hace que la curva se vaya hacia el lado normal por depresión de la síntesis de 2,3-difosfoglicerato. Así que esto también hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces son 4 variables las que determinan el transporte de oxígeno, de las que hemos hablado ya bastante. Y hay condiciones en que la saturación de oxígeno venosa central puede ayudarnos a inferir lo que está pasando. Pero qué duda cabe que la adaptación del organismo es tan extraordinaria que, por ejemplo, en México, en la Sierra de Puebla, hay gentes que viven con valores de 1,8 gramos de hemoglobina y suben a una montaña y hacen ejercicio, pero se han acostumbrado a que ese proceso se haya desarrollado de manera muy lenta, y entonces el organismo tiene que hacer toda una serie de adaptaciones para lograr que eso mejore. Hay situaciones en las que también medimos nosotros de la disponibilidad de oxígeno, puntos en los que es muy dependiente del flujo el consumo, y otras en los que puede ser independiente, y esto puede verse en condiciones normales. Y viendo la saturación de oxígeno venosa, recientemente intentando hacer un trabajo de guías de práctica clínica para cirugía de corazón, hicimos una revisión sistemática para hacernos una pregunta pico de investigación de si es que uno puede suplir los valores de la sangre venosa de la arteria pulmonar o mixta midiendo la presión de oxígeno en la aurícula derecha o en la vena cava superior. Y todos los artículos que revisamos realmente no nos contestaron de manera correcta la pregunta, porque los valores de las comparaciones en esta representación de Blunt y Allman indican que varían mucho y que pueden ser muy diferentes, tan diferentes como lo pueden ver en esta representación de todos esos valores.
y revisamos todos los artículos que había publicados hasta la fecha sobre esto y seguimos investigando más y nos damos cuenta de que no se puede en el enfermo en cirugía de corazón abierto decir que lo que uno mide en la aurícula derecha o en la cava superior sea igual a lo que mide en la arteria pulmonar, en la sangre venosa totalmente mezclada. Así que la conclusión de estos estudios es que hay tendencias a que se parezcan las dos y sigan o corren en el mismo sentido, pero no son iguales. Bueno, pues todo esto que hemos dicho es que la disponibilidad depende del gasto y de la hemoglobina y de la presión y de la saturación del oxígeno. Siempre lo llevamos a valores indexados, es decir, a valores llevados a 1 metro de superficie corporal. Y hemos encontrado valores críticos del consumo y de disponibilidad en el enfermo grave, pero cuando no hay una reducción del metabolismo tisular, quiere decir que tenemos un buen transporte de oxígeno. Pero ¿cómo explicarnos también que el organismo se adapta tanto a la hipoxia que un alpinista en la punta del Everest tiene una presión de oxígeno de 28 en la sangre arterial y una presión venosa de 21? Y en cambio un paciente con insuficiencia respiratoria aguda grave en la terapia intensiva tiene 52 y 29 en la sangre venosa. ¿Cómo el organismo de esa gente que sabe poco a poco adaptarse a la hipoxia progresiva, el organismo se va adaptando, desarrollando mecanismos extraordinarios de adaptación para este fenómeno? Así que los valores críticos para la disponibilidad son de 700 mililitros por minuto, de PO2 arterial de 25, porque ya vimos que en el Everest se puede estar a 28, y de presión venosa central de oxígeno, o en la cava o en la arteria pulmonar, de 17. Otro factor que hay que tomar en cuenta es que la edad cambia el consumo de oxígeno. Mientras más años se tiene, menos oxígeno se consume. También se come menos, se trabaja menos con la edad, pero es exactamente eso, uno se va haciendo con comer menos y consumir menos oxígeno. Esos valores hay que tomarlos siempre en cuenta. Vean, por ejemplo, en situaciones de anemia crónica, cómo es también posible, y esto fue publicado en el año 62 por Roy y colaboradores, cómo es posible mantener a una persona viva cuando desarrolla adaptación a la anemia crónica. Cómo cada uno de los diferentes órganos tiene disponibilidades, consumos y extracciones distintas. Y entonces ya dijimos que el que más consume proporcionalmente es el corazón y luego el cerebro, y poquito el riñón, pero el riñón tiene un flujo muy alto, un flujo extraordinario. La hipertermia también aumenta el consumo de oxígeno y sabemos qué tanto sube por cada grado de temperatura. Y el estímulo al paciente, el tocarlo y el explorarlo y el verlo, simplemente eso hace que el consumo de oxígeno se modifique. Y si entra una enfermera cuarto de terapia intensiva con una jeringa en la mano y la ve el paciente, el consumo de oxígeno se modifica. Tenemos mecanismos de adaptación sensacionales. La disponibilidad indexada, es decir, ya ahora por metro cuadrado, considerada como crítica, está en el rango de 300 mililitros minuto por metro cuadrado. Así que tenemos también formas de medir todo esto en la terapia intensiva, midiendo el aporte, la presión y el contenido en la sangre arterial, cómo se utiliza el oxígeno midiendo el consumo y la extracción, y en la parte de salida en la sangre venosa, cómo está el lactato y la presión de oxígeno venoso.
Y sabemos que hay enfermedades que son capaces de modificar la dependencia de flujo de la disponibilidad de oxígeno. Sabemos que en la parte dependiente, lo que ustedes ven en rojo, en condiciones normales, es muy larga la independencia que tenemos en condiciones fisiológicas. Pero en sepsis, en SIRPA, en otras enfermedades que vemos en la terapia intensiva, esta pendiente se prolonga y va haciendo que el consumo de oxígeno sea muy dependiente del flujo. Este es otro fenómeno muy interesante. Algunas cosas sobre extracción de oxígeno. Las necesidades metabólicas tisulares determinan la extracción. Según el trabajo que le toca cumplir a cada órgano, es la extracción que pide y es el fenómeno que intenta extraer o sacar el oxígeno que se requiere para realizar sus actividades metabólicas. O sea que es muy importante que nosotros estemos familiarizados con todo esto. La extracción, si se ha medido, por ejemplo, en ejercicio máximo, se sube a valores de 60 y hasta 80%. Cuando uno tiene en condiciones basales normales, 0.25 a nivel sistémico. O sea que el ejercicio, el trabajo del músculo periférico en ejercicio, es capaz de extraer lo mismo que hace el corazón. Lo que pasa es que el corazón lo hace constantemente. Y en el shock hemorrágico, la disminución de flujo, cuando la sangre va perfundiendo los tejidos a una lenta velocidad, también hace que esa extracción suba de manera extraordinaria. O sea que el organismo y cada órgano tiene sus constantes de extracción diferentes. Por ejemplo, la piel, pues casi nada, el riñón, un poco más, pero el corazón sí que extrae, tiene una pendiente de extracción muy alta y el cerebro también. Hay órganos que son muy dependientes del flujo, otros son más dependientes de presión que de flujo, pero todo esto influye en el consumo y en la extracción de oxígeno. Muchas cosas son capaces de alterar la necesidad de cambiar el oxígeno, de consumir más oxígeno, como la movilidad, la fiebre, la ventilación mecánica, la sedación, etc. Tantas cosas son capaces de influir en el enfermo sobre todo esto. Así que, en resumen, mi plática es, intenté decirles algunas características de lo que pasa con el metabolismo del oxígeno en el ser humano, que uno tiene que pensar siempre en que hay unos valores críticos sobre los que tiene que estar muy pendiente, porque el enfermo entonces en esos valores críticos no va a tolerar, y si hay algo que no se tolera es la hipoxia, y si hay algo de lo que se produce un daño tisular que luego puede no ser reversible, es por hipoxia prolongada. Muchas gracias. Thank you very much. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta que se le quiera hacer al doctor? ¿Tenemos tiempo para una pregunta? No veo ninguna pregunta en internet. Muchísimas gracias, doctor Sierra.